noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 junto a Cristian Castillo. Como todos los domingos por la noche, totalmente en vivo, tendremos el análisis correspondiente. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Se cierra la semana y a las puertas de una nueva que promete emociones fuertes. Definitivamente, y que tal como lo cerramos la semana, desde el día, bueno, la verdad pasamos toda la semana con esta discusión del estado de calamidad. El Congreso no resolvió nada. El viernes el presidente da algunas declaraciones. El sábado emite nuevas disposiciones, reforma el decreto gubernativo 6, emite el 7 de 2021, se abre la discusión sobre ese tema. En fin, se emiten nuevas disposiciones que hoy fueron publicadas y el Congreso, a partir de una acción de inconstitucionalidad que planteó el Procurador de los Derechos Humanos, emite una resolución que creo que dejó satisfecho solo a los del Ejecutivo porque el resto no necesariamente está de acuerdo. Cerramos con la noticia de que el presidente del Congreso y la Junta Directiva llamaron a sesión ordinaria urgente para mañana a las 2 de la tarde para retomar la discusión. Bueno, ese es el contexto y en medio de eso, uno de los artículos que más discusión y más oposición tuvo en el Congreso de la República, aclarando que no es el único, pero efectivamente fue uno de los que más ruido hizo, era un artículo 6 del decreto 6/2021 que abría la puerta a que cualquier entidad, bajo el estado de excepción que genera el decreto gubernativo, pudiera hacer compras. El Ejecutivo trató, y digo trató porque todavía no se ven los resultados, de corregir esto, enmendando ese artículo 6, creando un nuevo artículo 6 en el decreto 7/2021, y también en las disposiciones presidenciales también desarrolla eso. Como es evidente que eso era tema de compras, tenemos al responsable del ente rector de las adquisiciones del Estado, al ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenos días, Mariano. Buenas noches, perdón, ¿cómo estás? Bien, bueno, espero que sí sean buenas noches. Agradecemos mucho, ministro, que haya tomado la invitación de Canal Antigua. Pues bueno, tratamos de hacer un resumen muy sucinto de lo acontecido en las últimas 72 horas. Cuéntenos, si como lo dije, es evidente la mano del ente rector de las adquisiciones del Estado, tanto en la redacción del nuevo artículo 6, contenido en el decreto gubernativo 7/2021, como en las disposiciones presidenciales, que usted no firmó, pero bueno, se nota la mano de adquisiciones del Estado. Cuéntenos, ministro, por favor. Sí, bueno, solo escuché el último pedacito de lo que estabas diciendo, pero básicamente lo que se aprobó de primero, el artículo, pues en el Consejo de Ministros, que fue el decreto el 6/2021, lo que se había hecho es que en el decreto, básicamente solo se había permitido, como dice el estado de calamidad en la ley de orden público, que se comprara por excepción, y en las disposiciones presidenciales se había restringido para que solo comprara salud, para que solo comprara el IX y para que de alguna forma también pudiera haber algún tipo de registro más formal para tener la transparencia y la calidad del gasto necesaria. Lo que se hizo en el decreto, en el acuerdo en Consejo de Ministros, que es el 7/2021, que es otro acuerdo que que ya se envió al Congreso, es que dentro del mismo decreto, en la modificación al artículo 6, sí se puso de una manera mucho más estricta, por así decirlo, que los únicos que pueden comprar en excepción son el IX, el Ministerio de Salud, a través, pues, ambos de sus unidades ejecutoras, y también se desarrolló ahí algunos temas en el sentido de que todo tiene que ser publicado en Guatecompras, que todo tiene que adquirirse también utilizando los métodos de publicación a través de compra directa, de no que las empresas que participen tienen que estar inscritas en la factura electrónica en línea, tienen que estar inscritas al REGAE, con el objeto de que las empresas que estén vendiendo al Estado sean empresas, pues uno, que se dedican a vender el producto que están ofertando, que todo quede subido en Guatecompras, que todo sea público, que todo se pueda consultar. Hay un programa 94, pues es el programa 94, que es un programa que se ha utilizado para desastres naturales. Ahí también va a haber una pestaña en su programa para el COVID, y ahí van a poder ver exactamente todo lo que se ha estado comprando, y todo va a quedar debidamente registrado.
Lo que se hicieron también en las nuevas disposiciones presidenciales es que ahí sí se aclaró todo lo que podían comprar también el INSS y el Ministerio de Salud. O sea, no quedó abierto a que compraran lo que fuera, sino quedaron, por ejemplo, la adquisición de equipo, los medicamentos que podían comprar, los arrendamientos que podían hacer, y ahí quedó, pues diría yo, de una manera muy estricto y muy bien definido en qué se puede gastar con el objeto que los recursos que se utilicen ahora en este estado de calamidad sean específicamente para temas de COVID, que no se pueda comprar para nada que no sea relacionado al COVID, e inclusive los medicamentos, repito, con nombre y apellido, para que no nos podamos y que las unidades ejecutoras no puedan comprar absolutamente nada, repito, que no sea relacionado con el COVID-19. Ministro, buenas noches. A estas alturas, estamos a 9 días de que el estado de calamidad está operando. ¿Hay ya compras, hay ya ejecución de alguno de los ministerios? Y sobre todo, como la modificación y la especificación se hizo hasta el día sábado, ¿algún ministerio pudo haber ejecutado fuera de los parámetros establecidos en el decreto 7/2021? No, hasta el momento no hay ninguna compra subida en el sistema, o sea, no se usó el estado de calamidad durante estos primeros días, porque también el Ministerio de Salud había empezado a elaborar eventos para irse por la vía tradicional. Pensemos utilizando la ley de contrataciones del Estado, que son eventos más largos. Pensemos que una licitación puede tomar 6 meses, una cotización puede tomar 4 meses. Entonces, ahora lo que están haciendo desde la semana pasada es subiendo y estructurando los eventos de todos los medicamentos que necesitan, de lo que necesitan arrendar, por ejemplo, compra de ventiladores, Remdesivir, hay ciertos medicamentos que sí están escaseados, y me imagino yo que todo esto lo van a estar subiendo el día de mañana. Pero sí entiendo yo que el Ministerio de Salud y el ICS sí están ya desde la semana pasada trabajando en las especificaciones y las bases de los eventos para que lo puedan subir. Repito, irá a ser el día de mañana, creo yo, a más tardar, para poder hacer uso del estado de calamidad y poder abastecerse pues de todos los insumos que hasta el momento les hacen falta. Ministro, en su relatoría introductoria, pues bueno, tocó muchos de los temas que llama la atención de la redacción tanto del nuevo artículo 6 contenido en el decreto 7/2021 como en las disposiciones presidenciales. Así que trataré ir conforme avance haciendo preguntas muy específicas. Me llamó la atención, por ejemplo, de que ustedes también permiten que las unidades ejecutoras, tanto del Ministerio como del ICS, y aquí recordando, el Ministerio de Salud tiene 87 unidades ejecutoras. ¿Cómo van a hacer un control sobre eso? Porque hay que decirlo como es. Guatemala, en el mercado farmacéutico guatemalteco, es un mercado poco competitivo, muy capturado por algunos intermediarios, los famosos intermediarios, como lo decía, y eso no garantiza esas compras que ustedes buscan de que sean transparentes, competitivas y que efectivamente estén en los tiempos que se requieren. ¿Cómo piensan resolver esa parte? ¿Quién mejor que tu persona sabe, habiendo sido ministro de Salud, cómo funcionan las unidades ejecutoras en el ministerio, ministro? El Ministerio de Salud. Sí, bueno, recordemos que aquí lo que estamos haciendo en estado de calamidad es simplemente evitando y acelerando los procesos de compra. O sea, las unidades ejecutoras van a seguir comprando, porque los hospitales, por así decirlo, pueden seguir comprando, pero solo van a poder comprar, repito, en procesos que sean por lo menos competitivos, en el sentido de que lo tienen que comprar usando el NOC, lo tienen que subir, tiene que haber publicidad del evento, tienen que recibir ofertas del evento, y solo pueden comprar los insumos y los productos que están claramente definidos en las disposiciones presidenciales. Al final del día, en finanzas, yo espero el día de mañana o el martes, estamos ya desde la semana pasada desarrollando un tablero, que va a ser un tablero muy fácil de utilizar, con la idea de que cualquier persona, medio de comunicación, cualquier instancia que quiera fiscalizar lo que se está haciendo en el estado de calamidad, pueda entrar de una manera muy sencilla a ver quién está comprando, qué está comprando, a qué precio está comprando, para que eso, pues, de alguna forma facilite esa auditoría social que en esos momentos creo yo que es lo más importante. Pero repito, en el sentido de las unidades ejecutoras van a seguir comprando. Lo que se hizo ahorita es simplemente acelerar ese proceso de compra de insumos, pues que no se pueden comprar por compra directa, sino insumos que por lo regular tendrían que tener procesos de cotización y licitación para que lo puedan comprar de una manera
más rápida. Y repito, la idea de nosotros es subir ese tablero donde podamos ver nosotros los precios máximos, precios mínimos, y que toda la compra y todo ese proceso que se va a estar haciendo ahora sea totalmente público y transparente. Y precisamente para eso, ministro, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta la población para poder fiscalizar la ejecución de estos fondos? Sabido es que los estados de calamidad en este país han sido utilizados en situaciones complejas y para poder ejecutar de formas con algunos señalamientos históricos. En ese sentido, ¿cuáles son las herramientas reales con las que cuenta la población en estos días, estos 30 días, para poder fiscalizar la ejecución de los fondos? Bueno, la primera, repito, es cabalmente de que sí quedó muy estricto el uso de los recursos, o sea, no quedó un estado de calamidad, pensemos, totalmente abierto para comprar lo que sea, para que un alcalde, por ejemplo, que necesita 5 pick-ups para supervisar hospitales, pues pueda comprar los pick-ups por excepción. Quedó simplemente salud, quedó el ICS y quedó muy bien definido qué es lo que se puede comprar, qué es lo que se puede rentar, qué es lo que se puede hacer en este estado de calamidad. Todo al final del día está subido en el SICOIN, el programa 94, lo cual ya de por sí es un sistema que es público, en donde pueden entrar a ver qué es lo que se está comprando. Todo lo que se compre en el estado de calamidad va a quedar registrado en el programa 94 y en el subprograma cabalmente para este estado de calamidad. Aparte de eso, repito, yo considero que mañana o el martes vamos a tener, y lo vamos a anunciar, un tablero que va a ser más fácil de visualizar en un ambiente mucho más sencillo, donde cualquier persona puede entrar a la página del Ministerio de Finanzas y puede entrar a ese tablero. Doy un ejemplo para los fondos del COVID, por ejemplo, donde se miraba el uso del decreto, en ese entonces era el 12, el 13 y el 20-2020, ahí había un tablero que era un ambiente sumamente sencillo de entrar, de analizar, en donde podían entrar a ver exactamente a dónde se habían destinado todos los recursos de los decretos aprobados para el uso, pues para los fondos del COVID. Yo creo que con este tablero, que va a ser adicional a lo que ya es público en los sistemas del Ministerio de Finanzas, cualquier persona va a poder entrar a ver cuánto se está comprando, qué se está comprando, a quién se está comprando. Y recordemos que el sistema Guatecompras, que ahora también es obligatorio usar, en este caso es parte de las disposiciones, es parte de lo que está en el decreto, ahí pueden meterse a Guatecompras y pueden ver exactamente qué empresa está comprando, quién es la empresa, quién es el representante legal, a qué precio vendió. Todo eso ya de por sí es público, pero nuevamente el tablero que vamos a sacar va a ser un tablero pues que va tal vez a consolidar alguna información de esta para que cualquier persona tenga una mayor visualización de qué se está comprando. Ministro, no podemos dejar de decirlo. Consideramos que las intenciones que nos expresa sobre de facilitar la fiscalización son muy buenas, pero si ya uno entra al detalle de las cosas es donde los asuntos se complican. Y me voy a detener un poco en los tableros que ustedes han utilizado precisamente por el programa 94, en esas pestañas que habilitaron, etcétera. Muchos analistas las utilizan, pero se generan datos demasiado consolidados, no se baja a un nivel de detalle como el que usted está mencionando, y por otro lado es muy difícil cruzar las bases de datos que usted mismo nos ha dicho, que hay uno en Guatecompras, que hay otro en el Ministerio de Finanzas, que hay otro aquí, allá, y que por lo tanto eso no facilita. ¿Tienen ustedes pensado generar un SQL que permita precisamente el cruce de toda esa información y facilitar la fiscalización? Sí, la idea, repito, con el tablero que estamos trabajando, yo ya vi llamémosle así, el formato general, lo vi el viernes con la personal de la dirección de la DTI del Ministerio de Finanzas. Otra vez lo queremos hacer muy fácil, con pestañas muy fáciles de usar, con el objeto cabalmente de poder tener información que integre lo que dice el SICOIN, porque recordemos que uno se mete al SICOIN, que es el Sistema de Contabilidad Integrado que utilizamos nosotros, y sí específicamente no es fácil de usar, se puede usar, pero claramente sí hay que tener cierta formación, y lo que queremos nosotros es que cualquier persona lo pueda usar. Si nosotros juntamos lo que es el SICOIN, juntamos lo que es Guatecompras y lo vamos consolidando nosotros con la información que estamos hablando, lo que vamos a tener es un tablero, repito, muy fácil de utilizar. Yo aquí nuevamente soy alguien que siempre he propuesto y he peleado mucho porque toda la información sea totalmente transparente. A raíz de eso, en la página del Ministerio de Finanzas vemos nosotros ya portales totalmente abiertos de las ONGs, de préstamos externos, de fideicomisos, que era información que tradicionalmente nunca se encontraba, ahorita es totalmente pública, totalmente abierta, y el mandato del presidente Yamatei fue que en este caso, nuevamente para evitar cualquier tipo
pues de problemas, de críticas adicionales, nosotros pongamos toda la información de una manera que sea muy fácil y muy visible y que podamos nosotros consolidar la información de diferentes sistemas que utilizamos en el Estado en un solo tablero para que todo se pueda ir visualizando de una manera, repito yo, totalmente transparente y totalmente clara. Ministro Mariano, en su introducción hacía una referencia respecto del pulso de poder que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la aprobación de este estado de calamidad. A 11 días exactos de presentar el presupuesto del año 2022 y habiendo usted sido pues también diputado al Congreso de la República, ¿cómo evalúa el escenario político? Puesto que por el estado de calamidad también se puede poner en riesgo la gobernabilidad entre ambos poderes de Estado respecto de las finanzas para el año entrante. Bueno, sí, son dos temas, pensemos que sí pueden estar hilvanados, aunque son aparte. Nosotros todo el ejercicio de presupuesto abierto comenzamos desde el mes de abril de este año. Ya esta semana vamos a comenzar nosotros la última fase, que son todas las partes de los escenarios macrofiscales, riesgos fiscales. Va a estar la SAT, Banco de Guatemala, Finanzas, Ejeplan, donde vamos a ir empatando, pues pensemos todos los ingresos con los egresos, con todo lo que presentaron los ministerios, todo lo que presentó sociedad civil, tanques de pensamiento, con el objeto de que entreguemos nosotros un presupuesto a más tardar el 2 de septiembre, como manda la ley, que vaya equilibrado y que vaya orientado de tal manera a lo que vemos ahora, que para el próximo año el Ministerio de Salud tiene que estar sumamente fortalecido. Doy un ejemplo. El año 2020 el Ministerio de Salud abrió con un presupuesto de 8.556 millones, se le sumaron 1.500 millones adicionales por el tema de las vacunas. Para el año 2022 habíamos puesto 12.000 millones de quetzales, ya 50% más de con lo que abrió el año pasado, y en los análisis que estamos haciendo ahora probablemente vamos a subir 1.000 o 1.500 millones más. Todo eso lógicamente tiene que ir amarrado al buen desempeño económico que ha tenido el país, el hecho de tener una buena recaudación, nos ha ayudado a tener un presupuesto más fortalecido para el otro año. Y sí esperamos nosotros que, sabiendo que el otro año es un presupuesto que va a ir más orientado a la salud, va a ir más orientado a la educación, va a ir orientado a la seguridad y justicia, pensemos a fortalecer temas del Ministerio Público, el OJ, Ministerio de Gobernación. Todo esto, si no lo hacemos ahora en este presupuesto, pues claramente va a haber un trabajo operativo tremendo y creo yo que esto va a generar también una falta de transparencia al no tener un presupuesto aprobado como en los últimos años. Yo creo que este estado de calamidad va bastante definido, va bien hecho, va estricto, no tiene mucho pierde. Yo creo que el problema que hay no radica en el contenido del estado de calamidad en el sentido de las compras, sino más radica pues en esto que hemos visto nosotros de la validez del mismo, del cuestionamiento que están teniendo en el legislativo, de la interpretación que tenemos de diferentes expertos en el tema, de la misma CC. Pero otra vez, yo creo que la crítica no es que estemos comprando desordenadamente o que se esté comprando lo que no es, sino más el proceso y la validez del mismo. Nosotros tuvimos oportunidad, pues nos reunimos el día de ayer en Casa Presidencial, vimos algunos análisis, estamos claros ya con las interpretaciones de la CCE que el estado pues, de calamidad sigue vigente y que pues, el legislativo tendrá que sesionar para aprobarlo, ratificarlo o modificarlo. Y en el ínterin, pues esperamos nosotros que suban los eventos. Para que otra me vez llama muchísimo la atención es la argumentación hoy, ministro, porque hay registros que en el periodo en que usted fue diputado, pues bueno, cuando no se aprobaban los estados de calamidad, se desechaban y se engavetaban. Pero en fin, es una discusión jurídica, no nos corresponde a nosotros, está abierta y en fin, veremos qué sucede. Yo quisiera retomar el tema de lo que usted expresaba en su primera respuesta, y me refiero específicamente al listado básico que han colocado en las disposiciones. Mi pregunta, son dos preguntas. Uno, ¿por qué razón en un numeral solicitan todos los documentos en físico y más adelante dice que todo va a ser electrónico? ¿Por qué dejaron esa antinomia dentro de la misma norma? Punto número uno. Y lo dos, ¿por qué en el tema del listado básico en los medicamentos no pusieron que también pueden comprar biosimilares a ese listado de medicamentos, muchos estricta y únicamente ligados a una casa farmacéutica? Algunos de ellos, no digo todos, uno o dos de ellos. Bueno, tal vez comienzo por la segunda. Recordemos, en este caso no es el Ministerio de Finanzas el que hizo el listado, yo creo que esto corresponde más al Ministerio de Salud. Lo que hizo el Ministerio de Salud pues fue proporcionarnos a nosotros
pues, la lista de medicamentos, que es lo que ellos necesitan cabalmente por temas de abastecimiento, por temas de escasez en el mercado, por temas que no tienen contrato abierto, por temas, por ejemplo, que sí necesitan medicamentos y no los van a poder comprar en el tiempo establecido, y ellos nos dieron a nosotros la lista de medicamentos. Entonces, pues en este caso no quisiera, pues no me siento con el conocimiento del caso para poder cuestionar qué medicamentos o qué casa farmacéutica pusieron. Fue un tema que básicamente fue el Ministerio de Salud el que pidió incluir esa información. Y recordemos que al final del día, en la otra parte de que si los documentos, todo al subirlo en Guatecompras, todo viene a ser específicamente electrónico, todo lo que subimos nosotros en Guatecompras, todo se digitaliza, todo se sube al sistema, pero siempre también están las partes físicas, por ejemplo, cuando hay ausencia de ofertas que uno puede comprar por NPG, en donde también tienen que documentar específicamente todas las compras con la documentación física necesaria para poderlas subir los 10 días calendarios hábiles después de haber hecho la compra. Ministro, ¿se resuelve el problema de la captura del mercado farmacéutico en el país mediante la disposición que fue hecha pública el viernes anterior cuando referían los precios topes para medicamentos precisamente que son fundamentales para atender a los enfermos de COVID-19? Bueno, en este caso, en los precios tope, repito, esto es de los meses anteriores, esto ha habido escasez a nivel mundial de varios medicamentos. Aquí tal vez otra vez estoy opinando en algo que no es el tema del Ministerio de Finanzas, pero sí claramente lo que se está protegiendo acá es de que ante la escasez, que no vaya a haber acaparamiento de medicamentos, por ejemplo, empresas que están en contrato abierto, que tienen la obligación de proveer al Estado, no digan que no tienen los medicamentos y que no los quieran entregar y que los traten pues de alguna forma de vender a través de un tercero y subiendo los precios. Entonces, aquí pues básicamente lo que se ha visto en el Ministerio de Salud, que eso lo tienen que estar viendo con el Ministerio de Economía, con el INE, es cabalmente que los precios a los cuales se esté comprando el Estado sí se respeten de acuerdo a las franjas que ya sabe el Ministerio de Salud y el INE que estos medicamentos pueden costar en el mercado. Recordemos que el INE para los contratos abiertos es quien proporciona los precios de referencia y la idea nuevamente es proteger al Estado que no sobrepague los medicamentos y que compremos nosotros pues en las mejores condiciones. A ver, ministro, usted tiene toda la razón, pero aquí estamos en dos pistas diferentes. Una cosa es el mercado privado y otra cosa es el mercado institucional, donde específicamente las normas que ustedes emitieron caen. Pero sí, Cristian tiene toda la razón. Tenemos un serio problema en el aprovisionamiento, en quienes aprovisionan, los intermediarios, etcétera. Pero usted tiene razón, no es un tema estricto, pero solo vale recordar, cuando lo hicieron el año pasado no tuvo incidencia alguna, ni en el mercado privado ni en el mercado institucional. Eso es una gran conclusión después de revisar todo lo que se hicieron. Y ahí me lleva a la otra pregunta. Usted dice, esto va a estar hasta los 30 días, si acaso prevalece el criterio del estado de calamidad. ¿Considera que sí les va a dar tiempo? Con eso, por ejemplo, usted en la respuesta anterior habló de 10 días hábiles para el tema cuando no haya ofertas, que es una práctica muy común de colusión entre proveedores al fin de garantizarse un contrato. Entonces, esas interioridades, ministro, ¿cómo las piensan resolver? Porque al final lo que se quiere son unidades de servicios de salud con los insumos, con los medicamentos, con el material médico quirúrgico a la mano disponible. Bueno, yo creo que aquí hay que empezar a trabajar con los dos frentes al mismo tiempo. Recordemos que un estado de calamidad, de acuerdo a la ley de orden público, que dura 30 días, pues la idea no es que sigamos pues renovando y renovando y renovando. O sea, aquí la idea es de que ahorita el Ministerio de Salud tenga la capacidad de planeación necesaria para poderse abastecer ahorita de aquí hasta fin de año. Con el objeto en estos mismos 30 días. Paralelamente a esto, el Ministerio de Salud, esto lo platicamos nosotros en la última reunión, es necesario que también empiece a subir los eventos competitivos, lo cual no impide que estemos en un estado de calamidad, que empiece a hacer los contratos abiertos necesarios para tener todos estos medicamentos disponibles. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos contratos abiertos de todos estos medicamentos, pues el estado de calamidad pues no sería necesario en el tema de compras porque el contrato abierto nos garantizaría el suministro del mismo. Aquí, repito, creo que el Ministerio de Salud tiene que comenzar a trabajar en levantar los eventos, no pensando que el estado de calamidad se va a renovar. Hay que terminar los contratos abiertos para entrar en la figura de contrato abierto, que es una buena figura, que ha funcionado por bastante tiempo y diría de una manera muy ágil y bastante buena, y esperar ahorita que durante estos 30 días el Ministerio de Salud sí sea capaz pues de abastecerse de aquí
a los meses subsiguientes, lógicamente antes de que finalice el año, para que no caigamos nosotros pues en problemas de escasez, ya que como hemos visto nosotros, las nuevas cepas, lo que antes se consumía en 8 días, ahora se consume en 2, y el problema también es que hay escasez de medicamentos a nivel mundial, especialmente temas de sedación, pero sí hay que trabajar, diría yo, en todos los frentes, en el sentido de poder nosotros como Ministerio de Finanzas, poder agenciar de los fondos al Ministerio de Salud, hacer las readecuaciones necesarias para que tengan los recursos disponibles, y en el caso del Ministerio de Salud, pues aprovechar ahora, buscar abastecimiento, a buscar la contratación de nuevo personal para todos los hospitales que tenemos, para el incremento de gente, y también pues la otra parte del estado de calamidad, que ya son las partes pues cabalmente de restricciones que se tendrán que ir tomando cabalmente para evitar el contagio de la gente. Eso estamos claros, no hay capacidad hospitalaria que aguante si la gente se sigue contagiando a los niveles que estamos viendo. Ya no es un tema de cuánto más logramos crecer en hospitales, es cuánto más logramos reducir nosotros los contagios y lógicamente apresurar la vacunación de la manera más amplia posible, que es lo que se ha estado haciendo. Pues vemos que ya estamos llegando pues en los próximos días a 4 millones de personas vacunadas, pues, la mayoría en primera dosis, vamos a llegar tal vez a 1 millón ya de segunda dosis, pero nuevamente aquí la solución, en mi forma personal de verlo, no es que no podemos seguir creciendo y creciendo en hospitales y creciendo en camas si nosotros no detenemos, por así decirlo, el suministro a los hospitales, si no detenemos nosotros la cantidad de gente que están llegando a los hospitales en estado severo o grave, porque lógicamente se internan y no hay hospital ni red hospitalaria que aguante. Precisamente, ministro, usted en esa respuesta acaba de mencionar 2 temas, lo de la escasez y falta de muchas veces de insumos, materias primas, y en el caso de ese sedante, que es un opioide artificial derivado, ahí, por ejemplo, ¿por qué no colocaron biosimilares? Porque eso tendría más posibilidades de recibir ofertas. Se lo dejo solo como un ejemplo de la importancia que hubiera sido incluyendo biosimilares. Eso hubiera abierto la paleta de ofertantes y no ligarlo a una casa farmacéutica. Pero la pregunta más específica que le tengo es, si levantan un evento durante estos días, si prevalece el estado de calamidad, entiendo que vence el 11 de septiembre próximo, y si no se cierra dentro de aquí al 11 de septiembre, significa de que ustedes van a continuar operándolo, aunque se firme 1 semana, 2, un mes después, o ya no van a prevalecer las reglas de la excepción si no se cierra un evento antes o incluso el 11 de septiembre. Lo que nosotros levantemos durante el estado de calamidad, cuando vence el estado de calamidad, todavía tenemos la oportunidad, lógicamente, de materializarlo y de que esté vigente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos ahora durante el estado de calamidad, que tenga, pues lógicamente, todos sus requisitos, que tenga pues sus partidas presupuestarias, que tenga su espacio presupuestario, que haya llenado los requisitos. Recordemos que eso lo podemos seguir haciendo. Y también ahora en estado de calamidad, el tiempo que lleve levantar un evento es sumamente ágil. Recordemos que un evento nosotros lo podemos levantar en 2 días. Entonces, no van a haber eventos, por así decirlo también, que creo yo sobrepasen lo que se vaya a levantar. Tal vez dicho de esa manera, lo vamos a levantar en los próximos días, y todo lo que se levante dentro del estado de calamidad quedaría vigente independientemente se acabe el estado de calamidad. Ministro, pasando a otro tema que está directamente relacionado, y es el tema de compra de vacunas. ¿Qué esfuerzos está haciendo el Ejecutivo para promover la compra de vacunas y evitar que cuando se acaban las vacunas donadas, que ha sido la mayor cantidad de vacunas recibidas en el país, no se entre en un estado de escasez, de desatención a la estrategia de vacunación, teniendo en cuenta sobre todo la mala negociación que se hizo con las vacunas rusas y que evidentemente se pudo observar que dejaron solo al Ministerio de Salud? ¿Hay algún esfuerzo interinstitucional para poder hacer una negociación efectiva para la compra de nuevas vacunas? Bueno, en este caso lo que ha sucedido es que por acuerdo de confidencialidad de los mismos fabricantes, los únicos que han tenido acceso a negociar con los diferentes fabricantes ha sido el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas no ha podido estar en ninguna de las negociaciones, ya que por temas, repito, de confidencialidad, solo el Ministerio de Salud ha tenido acceso a negociar y a estar en las reuniones de adquisición de vacunas. Por el momento tenemos alrededor de 748 millones de quetzales disponibles, si mal no recuerdo, para compra de vacunas. La idea es usarlos todavía este año
para que tengamos el abastecimiento necesario. Sí he escuchado yo, repito, no voy a decir que me consta porque no está en esas negociaciones, que sí van bastante avanzados. Entiendo hay unas negociaciones ya con el tema de AstraZeneca, eso pues lo dijo el presidente en su momento. La gente Sputnik, entiendo también que la ministra ya había hecho alguna otra renegociación para que ese primer 50% de las vacunas se entregara antes de finalizar el año. Creo que esta semana que viene una cantidad importante también, y sé que también están negociando con Pfizer y que estaban puliendo los detalles para tener vacunas disponibles. Pero sí es un esfuerzo que se ha estado haciendo a través principalmente del Ministerio de Salud. Nosotros como Ministerio de Finanzas lo que hemos tenido el cuidado es de tener pues los recursos disponibles para que en el momento que haya que transferirlos o que haya que pagarlos, lo podamos hacer nosotros de inmediato, de la forma que quedó aprobado en el decreto 1-2021, que fue lo que se aprobó ahorita a principio de año, en donde se nos facilita a nosotros pues poder hacer estos pagos de una manera muy ágil, inclusive dar anticipos hasta del 100% para tener las vacunas pues en el país lo antes posible. Ministro, y hablando estrictamente de manera financiera, adicional a esos 740 y 50 millones que están todavía disponibles para adquisición de vacunas, ¿tiene usted alguna programación financiera que se pudiera requerir algo adicional? Dadas las distintas negociaciones que usted nos ha comentado, ¿cree que todavía se van a requerir más recursos necesarios en el Ministerio de Salud para pagar? Yo creo que para vacunas, con lo que tenemos, va a ser suficiente. Eso es mi impresión, no quisiera asegurarlo, repito, es un tema del Ministerio de Salud, y recordemos que el decreto 1-2021 solo contempla 1.500 millones de quetzales para vacuna. Lo que nosotros compráramos, por así decirlo, arriba de estos 1.500 millones de quetzales ya no podría ser comprado a través de las normas de excepción que se hicieron en este decreto. Pero sí creo yo que con las donaciones que han venido aquí, con las gestiones que se están haciendo con otros países, mi impresión es que con lo que tenemos ahora va a ser suficiente para poder cerrar esta primera vuelta de vacunación a todo el país, a la población que de alguna forma sabemos nosotros pues que se va a vacunar. Para el próximo año estamos dejando entre 1.000 y 1.500 millones de quetzales también ya presupuestados, con el objeto de poder contar con estos fondos disponibles para volver a adquirir la vacuna. Pero sí, si me preguntas, te diría que de lo que hemos visto nosotros, con los 1.500 millones de quetzales, más las donaciones, más las gestiones que están en camino con otros países, el tema de tener la vacuna disponible no va a ser el problema, más el reto es acelerar la vacunación para lograrla, pues claramente la inmunidad de rebaño, que es lo que necesitamos nosotros, pues para empezar a detener esa gran cantidad de gente que se está contagiando, que está llegando a los hospitales, y lo que hablábamos hace unos momentos, que aquí el principal reto, además de fortalecer el sistema de salud, es tratar de que la gente pues se guarde, se evite los contagios, que se vacunen, porque ya sabemos nosotros que quien se vacuna, pues el contagio es de una manera más leve y no amerita ir a los hospitales, se puede tratar desde su casa, y de esa manera pues lograr ese equilibrio, por así decirlo, entre lo financiero, entre la red hospitalaria y entre la cantidad de contagios que tenemos todos los días. Ministro, queda claro que este estado de calamidad se diseñó principalmente para ejecutar, más no así para poder romper la cadena de contagios. La mayoría de expertos en el país, en el área de salud, han referido que las disposiciones son completamente insuficientes para efectivamente controlar la expansión del contagio, como usted bien lo ha referido. El Ejecutivo está pensando a lo largo de estos 30 días en ser más serios con las limitaciones para evitar que siga saliéndose de control la pandemia? Bueno, sí es un tema que se platica lógicamente en cada reunión que tenemos. Recordemos, todos tenemos diferentes ideas, hay tanto acceso a la información que pues todos pues creemos que tenemos cierto grado de expertise en el manejo del tema. Como tú bien dices, la parte del estado de calamidad, está la parte de la agilidad para poder comprar, de poder abastecer los hospitales, pero también permite ciertas restricciones. Como bien dicen ustedes, si son severas, si hay que ponerlas más severas, pues eso lo veremos nosotros en el transcurso del mes. Lo que sí es un hecho es que claramente vemos lo que está pasando en otros países, o sea, no es que nos pase nada que no está pasando en otros países. Yo hablaba con una persona que estaba en Israel, donde después de los países pues más vacunados del mundo, y tienen la mitad de la población de Guatemala y están teniendo 6,000 casos diarios de contagios, ya vacunando la tercera dosis. Lógicamente, al estar vacunados, los casos son más leves,
pero sí diría yo que este estado de calamidad, que es un estado que está ya contemplado entre la ley de orden público, ya es más que un estado de prevención, como que el que se hizo la vez pasada, y creo yo que este mes sí va a haber que buscar el conducto adecuado. Creo que va a haber que tener mucha comunicación con los sectores, con el sector privado, con el legislador. O sea, es un tema que no es un tema del Ejecutivo, es un tema de todos, es un tema del país, que nosotros podamos llegar a un acuerdo hasta donde nosotros tenemos que restringir algunas cosas para poder detener los contagios. Yo en lo personal, pues como presidente del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, también estando en Junta Monetaria como ministro de Finanzas, como responsable del presupuesto, yo soy el que más preocupado estoy de que esta buena recuperación económica que estamos teniendo, esta buena recaudación que estamos teniendo, esta buena inversión extranjera que estamos teniendo, esta buena comunicación que estamos teniendo con el sector privado, que nos está permitiendo generar estos proyectos, pensemos que habíamos tenido en el tintero hace tantos años, que toda esta buena economía que estamos teniendo se pueda caer por no tener nosotros controlado el tema de la pandemia. Pero sí, nuevamente veremos nosotros cómo va funcionando esto, esperamos que se vayan solucionando estos temas, que vayamos bajando el nivel de contagios, pero sí claramente si esto no pasa, habrá que sentarse con todos los sectores y ser más estrictos. Lógicamente sabemos que no se puede cerrar, pues el país no puede cerrar, pero sí tendremos que tomar medidas, creo yo, a nivel de todos, de todo el país, estar todos de acuerdo, en el sentido que tendremos que endurecerlas para no entrar nosotros en una crisis sanitaria, que es lo que puede pasar si no hacemos algo. Ministro, retomando el decreto gubernativo 7/2021 y las disposiciones presidenciales que del mismo se derivan, se nos olvidó, creo yo, conversar de algo sumamente importante, y es la contratación de recurso humano. Hablamos medicinas, material médico quirúrgico, pero se nos olvidó el recurso humano. Y aquí hay problemas serios porque es evidente la mala gestión de recursos humanos que ha tenido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Eso no es su responsabilidad, pero hay que decirlo así. ¿Y cómo consideran ustedes que van a resolver eso? Porque no solo es hacer convocatorias, que pocos se presenten o nadie se presenten, después el calvario de la contratación y después que no les pagan. Terminan los contratos temporales y tienen que esperar que les paguen todo. ¿Cómo piensan resolver? ¿Cómo va a apoyar el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Salud o quien sea para que los profesionales y los técnicos tengan la confianza de aceptar nuevamente un contrato en el Ministerio de Salud Pública? Bueno, sí, hemos apoyado, y eso lo hablamos también con el Ministerio de Salud los últimos días, en apoyarlos a que sean ordenados en la contratación. Recordemos que el Ministerio de Salud puede contratar sin estado de calamidad. O sea, realmente el estado de calamidad no impide que el Ministerio de Salud contrate personal. Yo creo que lo que pasó la última vez es que tal vez contrataron personal en ceros 29, en servicios profesionales, que cuando al final quisieron sacar su REGAE, cuando ellos se quisieron inscribir, resulta, por ejemplo, que no tenían un título y entonces no pudieron complementar su información y no podían tener el REGAE, por consiguiente no se les podía pagar. Ahora, lógicamente, se les dijo que tuvieran más cuidado, que aparte, si es alguien que no son servicios profesionales, se puede contratar como servicios técnicos, por ejemplo, se pueden trabajar también en grupo 18. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer, que ya comenzamos desde la semana pasada, es tratar de asesorar y apoyar al Ministerio de Salud en que todas las contrataciones las hagan en orden. El Ministerio de Salud no tiene ningún impedimento para contratar. No es un tema de no tener los recursos, no es un tema que no se les haya querido parar a los doctores. Repito, es un tema que por la contratación acelerada de personal, creo yo que tal vez los renglones que se usaron en algunos casos no fueron los necesarios y pasó lo que pasó. Pero sí estamos ya con el Ministerio de Salud de la mano, capacitando, ayudando, apoyando, para que uno contrate personal, porque también hay cierta escasez de personal, y que el personal que contraten pues también lo puedan hacer de una manera expedita, de una manera ágil, de una manera ordenada, para que a las personas pues se les pague por su servicio en el momento que se les tiene que pagar. ¿Y han considerado un aumento en los honorarios que perciben? Bueno, repito, no, eso se me sale un poco a mí del tema del Ministerio de Finanzas. Es un tema que compete directamente a salud. Ellos pues tienen la facilidad y tienen la cintura, por así decirlo, de poder trabajar en el tema de ceros 29, pues sabemos que pueden ganar
pues hasta cierta cantidad de recursos, servicios técnicos, no tienen, pues tienen los mismos requisitos, si es grupo 18, que son estudios. Entonces, yo creo que esto sí sería un tema puramente de salud. Lógicamente esperamos pues que sean cuidadosos con el recurso, ya que el recurso es escaso, que nos está yendo bien, no quiere decir que tampoco lo podemos nosotros, pues pensemos usarlo más de la cuenta, pero sí el Ministerio de Salud tiene la capacidad, creo yo, de poder determinar qué sueldos puede pagar con el objeto que las personas, pues que básicamente están arriesgando la vida, que están trabajando pues 7 días a la semana, horarios extendidos, pues sean personas que se les pueda remunerar su trabajo, que se les pague en tiempo, y no es, y otra vez, no por contratar a la carrera, que caigamos nosotros otra vez en los problemas que tuvimos ya hace algunos meses, sino que contraten en orden, tienen los renglones presupuestarios para contratar en orden y que no haya ningún problema en el pago y lógicamente que las personas sean remuneradas de la mejor manera para que hagan su trabajo, pues que sabemos que de por sí es un trabajo difícil y tienen que pues, recibir una remuneración adecuada acá. Nos acercamos al cierre, ministro. ¿Cuáles son las expectativas del Ministerio de Finanzas y obviamente de todo el tema del directorio de SAT y todas las instancias que velan por la macroeconomía nacional respecto al año entrante? Se ha hablado de que lo que está viviendo la economía en este momento es un rebote. No obstante, las economías de la región no despegan de la misma forma, Estados Unidos tampoco se reactiva de la misma forma y entonces las perspectivas de un crecimiento sostenido pueden poner en riesgo la posibilidad de cumplir con las metas de crecimiento para Guatemala. ¿Cómo han previsto eso y cómo esto impacta en la capacidad de gastar a favor de la política social de salud del Estado guatemalteco? Bueno, cabal, lo que estás diciendo, esto, pues lógicamente el año pasado fue un año de estabilización económica. Guatemala fue de los países, diría casi del mundo, que menor decrecimiento económico tuvo, apenas bajamos 1.5%. Y este año estamos pensando nosotros crecer arriba del 5%. Entonces, si partimos de menos 1.5 a 5%, pues tenemos un crecimiento, diría de 3,5 neto entre los 2 años, que es un crecimiento sumamente bueno, diría a nivel de toda Latinoamérica, inclusive comparado con muchos países del mundo. Hemos sido muy conscientes en la administración del presupuesto, la política monetaria ha sido buena, las decisiones de junta monetaria han sido buenas. Pensemos también que la recaudación se ha logrado generar una percepción de riesgo, diría positiva entre los contribuyentes. Hemos triplicado la meta de recaudación en temas de fiscalización. Las remesas no las podemos dejar atrás, pues sabemos que no es un logro nuestro logro va a ser traer a las personas de Estados Unidos y que esas remesas las generen localmente a través de generar oportunidades de empleo dignas acá. Pero pensemos que este año se podrá estar cerrando sobre los 14,000 millones de dólares de remesa, lo cual claramente incentiva la economía. Tenemos muchos inversionistas de fuera que aprovechando la ruptura de cadenas de suministro por tema del COVID quieren venir a invertir a Guatemala. Guatemala por excelencia tenemos la economía más estable, la moneda más estable, una inflación promedio de los últimos 10 años menor al 4%. Entonces tenemos todo realmente para salir adelante como nunca lo hemos hecho, absolutamente todo. Bien, ¿Qué ministro, tenemos que mejorar? Pues lamentablemente hemos llegado al límite disponible y usted como ministro sabe que cuando se acaba, no hay más. Entonces se nos acabó el tiempo, le agradecemos mucho y a ver si dentro de 15 días nos acepta la invitación y hablamos de su proyecto de presupuesto 2022 porque para entonces, a más tardar el 2 de septiembre, lo habrá entregado y ya podremos hablar más sobre el proyecto de presupuesto 2022. Así que muchas gracias, le dejo la invitación. Muchas gracias, señores, y les agradezco el espacio. Cristian, terminamos. Sí, realmente un tema que tiene que ver directamente con la capacidad del Estado de atender la pandemia. Si no hay recursos, evidentemente todo es lírica y el presidente pues no puede caer en el riesgo de que los muertos le tiñan las manos de sangre. Bueno, muchas gracias, les agradecemos, los invitamos para que mañana continúen con nosotros en el análisis el lunes y por lo tanto doña Carmina Valdizán estará aquí en el plató. Así que muchas gracias, buenas noches.